Estamos a finales de 2025. De repente, la cúpula de la división de noticias de la BBC, una de las cadenas más respetadas del mundo, renuncia, en bloque. Sí, una noticia que sacudió a todos los medios. La razón oficial que dan es un error de juicio. Un error en un documental sobre Donald Trump. Pero las fuentes que tenemos hoy sugieren que eso es solo la punta del iceberg. Totalmente. Porque a primera vista uno piensa, ¿qué tienen que ver un presidente de Estados Unidos y una estrella de telerrealidad británica? Parecerían mundos opuestos. Pero en este momento, los dos se convierten en los protagonistas de la misma historia. Una crisis de credibilidad que tiene a la BBC, de verdad, contra las cuerdas. Así es. Y lo que es clave, y que nuestras fuentes, que son una mezcla de artículos de The Guardian, CBS News, The Mirror y otros análisis, lo que todas subrayan es que no son solo críticas en redes sociales. No, para nada. Son desafíos legales, formales, que obligan a la BBC a defender su integridad en un tribunal. Y hoy, pues nuestro objetivo no es solo ver cada demanda por separado, Claro. sino encontrar ese hilo que las une, porque apunta a un problema mucho más profundo dentro de esta cadena legendaria. De acuerdo. Entonces, vamos a desenredar esto. Empecemos por el caso que se llevó todos los titulares, el que supuestamente provocó las renuncias. La demanda de Trump. La demanda de $10,000 millones. El centro de la acusación es un documental de Panorama, un programa muy prestigioso. De los más importantes que tienen. Y según el equipo de Trump, este documental editó un discurso del 6 de enero de 2021 de una forma que ellos califican de intencional, maliciosa y engañosa. Aquí es donde la cosa se pone súper técnica y muy, muy delicada. El documental tomó 2 fragmentos del discurso de Trump. Del mismo discurso. Sí, pero pronunciados con casi 1 hora de diferencia. Y los unieron, los pegaron, para crear una sola frase. Ok. ¿Y qué decía esa frase editada? La versión que se emitió, y fíjate, justo una semana antes de las elecciones de 2024, fue esta. Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con ustedes. Y luchamos como el infierno. ¡Wow! Al juntar esas dos ideas, se crea una línea directa, casi como si fuera una orden entre sus palabras y lo que pasó después en el Capitolio. Periodísticamente eso es indefendible. Y la reacción de la BBC parece que lo confirma, ¿no? Totalmente. Piden disculpas públicas, lo llaman error de juicio. Renuncian los directivos, sacan el documental de circulación para siempre. O sea, suena que están admitiendo una falta gravísima. Sí, todas las señales apuntan a eso. Pero entonces aquí hay algo que no me cierra. ¿Cómo pueden al mismo tiempo darse la vuelta y decir en los tribunales que no hay base para una demanda por difamación? Es como jugar en ambos equipos. Esa es precisamente la contradicción que está en el centro de todo. Y la respuesta está en una distinción legal que es muy fina, pero crucial. La diferencia entre un error periodístico y la difamación legal. A ver, explícame eso. La BBC básicamente dice, sí, cometimos un error grave, violamos nuestros propios estándares editoriales y por eso hay consecuencias internas como las renuncias. Ok, hasta ahí todo claro. Pero, y este es el gran pero, para que algo sea difamación, según la ley, especialmente la del Reino Unido, tienes que cumplir con requisitos muy, muy estrictos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que argumentan ellos exactamente? Principalmente que el demandante, en este caso Trump, debe demostrar que sufrió un daño real, un daño cuantificable a su reputación. Entiendo. Y aquí es donde el argumento de la BBC se pone audaz. Dicen, emitimos esto una semana antes de las elecciones, y aún así, Donald Trump fue reelegido presidente. ¿Dónde está el daño a su reputación si la gente igual votó por él? Es una defensa astuta, legalmente hablando. Muy astuta. Aunque éticamente se pueda debatir, están separando por completo la falta periodística de la consecuencia legal. Ok, esta parte legal me parece fascinante. Porque, según los artículos, el hecho de que la demanda se presentara en Florida no es ninguna casualidad, ¿verdad? Para nada. Es un movimiento de ajedrez muy calculado. Parece una táctica. El documental ni siquiera se emitió en Estados Unidos. Exacto. Es una táctica que se conoce como forum shopping. O sea, buscar la corte que más te convenga.
El equipo de Trump sabe que si el caso se juzga en el Reino Unido, se les complica mucho. ¿Por qué? Porque la ley de difamación británica, después de una reforma que hicieron en 2013, es mucho más favorable a los medios. Y además, como dicen las fuentes, las indemnizaciones están topadas. O sea, no hay cifras millonarias. Para nada. En un caso extremo, estaríamos hablando de unas 300,000 libras, unos $375,000. Nada que ver con los 10,000 millones que piden. Mientras que en Estados Unidos, El panorama es completamente distinto. Allá los daños punitivos pueden ser astronómicos. Y las fuentes señalan algo importante. Desde su reelección, Trump ya ha conseguido acuerdos multimillonarios con cadenas como ABC y Paramount por casos parecidos. claro, quiere repetir la fórmula. Intenta forzar que se aplique la ley estadounidense a una cadena británica por un programa que no se emitió allá. Los expertos legales que citan los artículos creen que es una estrategia que casi seguro fracasará. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? Si saben que probablemente van a perder. El objetivo podría ser el proceso en sí, desgastar. Forzar a la BBC a gastar millones de dólares, que son fondos públicos, en una defensa legal larguísima y agotadora. Es un castigo, un mensaje. Exacto, es un mensaje para otros medios. Y esto nos lleva al panorama general. No es solo un clip editado, es parte de una estrategia mucho más amplia de usar el sistema legal como un arma contra la prensa. Y pone al gobierno británico y a la gente que paga la licencia de televisión con la que se financia la BBC en una posición muy, muy incómoda. Es que cada libra que se gasta en abogados es una libra menos para hacer programas. Justo. Es una batalla legal con unas ramificaciones políticas gigantes y golpea el corazón periodístico de la BBC. Pero lo que me parece increíble es que, casi al mismo tiempo, la confianza del público no solo se está quebrando en el campo de las noticias serias. No. Resulta que está surgiendo un incendio muy parecido en el lugar más inesperado que te puedas imaginar, un concurso de baile. Del salón oval a la pista de baile. El salto parece absurdo, pero, como vamos a ver, las acusaciones tienen un eco muy, muy similar. Hablemos de Thomas Skinner. Para quienes no lo conocen, es una figura de la telerrealidad británica. Salió de The Apprentice. Muy conocido allá. En 2025 lo invitan al programa más popular del Reino Unido, Strictly Come Dancing. Pero dura poco. Lo eliminan en la primera ronda. Y al día siguiente lanza una bomba. ¿Qué dice? Acusa a la BBC de haber amañado la votación para sacarlo del programa. Y no es una acusación vaga, ¿cierto? Él da motivos muy específicos. Exacto. Su equipo legal, según las fuentes, argumenta que la BBC tenía una razón muy clara para quererlo fuera. Dicen que la cadena quería evitar una serie de titulares negativos que Skinner traía consigo. Y la lista de esos supuestos riesgos es bastante reveladora. A ver, ¿cuáles eran? Bueno, el primero y el más polémico sin duda fue una reunión que tuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Ah, claro. Y durante esa reunión, Skinner se tomó una foto con una gorra de Make America Great Again. Justo cuando la BBC estaba siendo demandada por Trump, es echarle gasolina al fuego. Era una pesadilla para la gestión de crisis de la BBC. Conectaba directamente la controversia política con su programa familiar estrella del sábado por la noche. ¿Y qué más había? El segundo punto fue una confesión pública que él mismo hizo justo antes de que empezara el programa. Admitió haberle sido infiel a su esposa. Vaya. Y el tercero, un incidente en la rueda de prensa de lanzamiento. Supuestamente, le quitó el teléfono de la mano a un periodista que le hacía preguntas incómodas. O sea, era una bomba de tiempo mediática, como dice una fuente. Exactamente. Una fuente interna lo resume así. La BBC necesitaba desesperadamente una temporada tranquila, sin contratiempos, y Skinner era todo lo contrario. Pero la historia también tiene un lado humano muy potente, que las fuentes describen muy bien. Sí, el de su compañera de baile. Su compañera, Amy Dowden, una figura súper querida por el público, que regresaba a la competencia después de una batalla muy dura y muy pública contra el cáncer de mama. Y la eliminación fue devastadora para ella. En su despedida, entre lágrimas, le dijo a Skinner: «Perdí toda la confianza como bailarina, pero tú me la devolviste». Ese momento fue muy emotivo. Y generó una ola de simpatía enorme hacia ellos. Claro. Y eso le dio más credibilidad a la acusación de Skinner. Ya no era solo un mal perdedor, era como el protector de una heroína. Totalmente. Ese contexto emocional es crucial para entender por qué la acusación de amaño pegó tanto en el público.
La defensa de la BBC, por supuesto, fue categórica. ¿Qué dijeron? Que su sistema de votación es robusto y verificado de forma independiente. Pero aquí es donde el contexto histórico que nos dan las fuentes se vuelve fundamental. Porque no es la primera vez que se cuestiona el sistema, ¿verdad? Para nada. Ya hay un precedente de problemas que genera desconfianza. Las fuentes nos recuerdan el fiasco de 2008. ¿Qué pasó, Ali? Hubo un empate en las puntuaciones de los jueces que hacían matemáticamente imposible que el voto del público salvara a uno de los concursantes. La BBC tuvo que admitir el error y hasta devolver el dinero de las llamadas. Ah, o sea que hay un historial. Sí. Y luego, en 2018, surgieron acusaciones sobre vacíos legales en el sistema que permitían que fans desde el extranjero votaran usando VPNs. Entiendo. Entonces, aunque no haya pruebas del amaño ahora, sí hay un historial que alimenta el escepticismo. Exacto. Crea un terreno fértil para que una acusación como la de Skinner no suene tan descabellada para el público. Hay una memoria colectiva de fallos anteriores. Y aquí es donde las dos historias, la del presidente y la de la estrella de telerrealidad, se cruzan de una manera que ya no puede ser coincidencia. Se entrelazan por completo. La BBC manipuló el contenido, ya sea un documental o un concurso, para favorecer una narrativa. Y la prensa británica no tarda ni un segundo en trazar esa línea. Las fuentes lo dicen explícitamente. Describen a Skinner como el amigo del vicepresidente J.D. Vance. Claro. Y afirman que está canalizando a Donald Trump con sus tácticas, usando palabras como amañado, fraude. De repente, la queja de un bailarín se convierte en un acto político. Esto lo convierte en algo mucho más grande. Es una crisis de confianza que ataca a la BBC en sus dos pilares fundamentales. Sin duda. Por un lado, con el caso Trump se atacan sus estándares en el periodismo de investigación, su producto más serio. Y por el otro, Con el caso Skinner, se cuestiona la imparcialidad en su entretenimiento más popular y masivo. En ambos casos, el ataque es el mismo. La institución no es neutral, es un manipulador. y hay un detalle en las fuentes que une todo esto de forma definitiva. Las renuncias de los directivos de noticias no fueron solo por el documental de Trump. No, esa fue la gota que derramó el vaso de una crisis que ya estaba hirviendo. Desatada por un memorándum interno que se filtró. Correcto. Y ese memorándum es la pieza clave. Aparentemente no hablaba de un error puntual, sino de problemas serios y sistémicos en la cobertura de la BBC sobre varios temas polarizantes. Y entre los ejemplos que citaba, Estaba explícitamente la cobertura sobre Donald Trump. Esto sugiere que el escándalo del documental no fue un accidente, fue el síntoma más visible de un malestar interno que ya existía. y justo cuando parece que el caos no puede ser mayor, las fuentes nos dan un último giro que es casi surrealista. Es increíble. A pesar de la amenaza de demanda, de las acusaciones de amaño, la BBC confirma que Thomas Skinner va a aparecer en otro de sus programas. Un especial navideño de Celebrity Apprentice ¿Qué sentido tiene eso? te obliga a hacerte muchas preguntas, ¿no? ¿La relación no está tan rota? ¿O es que hay una desconexión total entre el departamento legal y el de entretenimiento? O, siendo más cínicos, quizá ambas partes entienden el valor publicitario que genera la propia controversia. La situación es infinitamente más compleja de lo que parece. Entonces, si intentamos resumir todo esto, a finales de 2025, la BBC está literalmente peleando por su credibilidad en múltiples frentes. En una guerra por su alma. Y acusaciones profundas de manipulación mediática. Exactamente. Y esto nos deja con una última reflexión. Las fuentes que analizamos hoy detallan estas dos demandas con mucho cuidado, pero, como mencionamos, también insinúan un problema más profundo que se esconde detrás, ese memorándum filtrado. El verdadero catalizador. Ese documento, según las filtraciones, no solo mencionaba a Trump, también hablaba de problemas serios y sistémicos en la cobertura de temas tan diversos y sensibles como el conflicto en Gaza o los asuntos trans. Lo que nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. La pregunta que queda en el aire es, ¿son estas dos demandas, la de Trump y la de Skinner, incidentes aislados impulsados por dos figuras que ya de por sí son controvertidas? ¿O son en realidad los síntomas más públicos y ruidosos de una crisis de confianza y de estándares que ya existía? Una crisis mucho más profunda y silenciosa dentro de una de las cadenas más influyentes del mundo.